Buenas tardes, buen fin de semana para todos, ya que estamos en este día tan importante porque tenemos muchas noticias que comunicarles y sobre todo las actividades que se van a realizar en los próximos días y vamos a tener con las personas que acudan también al programa un diálogo sobre diversos temas gerontológicos de actualidad. Esperaremos unos momentos antes de que llegue Luz Zaragoza para iniciar este diálogo gerontológico. Mientras tanto, ya vienen eventos de mucha importancia. Por ejemplo, el día lunes 4 a las 7 de la noche de Perú, viene la participación de Silvia Tapia, una destacada psicóloga mexicana, recientemente integrada ya como asociada a la Central Gerontológica Internacional. Y el tema que vamos a tratar es la narrativa como herramienta para entender tu historia de vida. Este es el tema entonces que nos va a presentar la Coordinación de Psicología el día lunes. El día lunes en el horario acostumbrado de las 7 de la noche, hora peruana. Es decir, para México a las 6 de la tarde, para México, Costa Rica, Guatemala, y para Argentina sería a las 9 de la noche, igual que para Uruguay. Y con Chile sería a las 8 de la noche. Esto es. Luego también tendremos otro importante diálogo gerontológico el día martes. El día martes, como de costumbre, el programa gerontológico, que ya tiene más de cerca de 2 años y medio, más o menos, ya voy a sacar la cuenta porque ya creo que ya estamos sobre un nuevo aniversario del programa gerontológico de los días martes. Y también destacar que el día 7 de septiembre, la Red Internacional número 2 está organizando la exposición que está a mi cargo, en este caso, que se llama Redes Sociales, Posicionamiento e Información Gerontológica. Esto es un tema muy interesante, sobre todo para los profesionales que están acostumbrados a compartir información en las redes sociales y de alguna forma también para que los mismos profesionales gerontológicos puedan destacar un poco más, ¿no? Mejorar su posicionamiento de red, así como también las instituciones en las cuales ellos trabajan o que tal vez dirigen también, ¿no? Hay muchos que dirigen instituciones y entonces, por lo tanto, es importante el tema que vamos a tratar ese día. Y, por supuesto, cuando hablamos del uso, pues el buen uso de las redes sociales, ¿no? Y la importancia que pueden tener una u otra red social. Muchas veces las personas creen que todo se basa en una sola red social. No es así. Hay veces hay que tener hasta por lo menos, yo diría que mínimo 3 redes sociales para un buen posicionamiento profesional. Y justamente el día 7 vamos a hablar de cómo la información gerontológica, cómo se viene dando, cómo se viene desarrollando a través de justamente de estos medios que son las redes sociales. Esto lo vamos a analizar y también, y lógicamente, vamos a dar recomendaciones para los profesionales, para los técnicos, para los estudiantes avanzados que quieren ya comenzar a destacar, a compartir
a participar activamente dentro de la comunidad gerontológica. Entonces, ese tema va a ser muy importante. Ya saben, es el día 7 de septiembre, es decir, el viernes 7 de septiembre. Así como también ya está confirmado también, por supuesto, el coloquio, los misterios del envejecimiento. Interesantísimo el coloquio porque se va a enfocar en todos los aspectos del envejecimiento, biológico, psicológico, social, y lo importante es de que también vamos a poder confrontar, ¿no?, algún tipo de controversia con respecto al concepto del envejecimiento, la forma como es vista, ¿no? Cómo es vista, cómo es comunicado a través también de los medios de comunicación. Y esto es muy importante. Y por eso también vamos a destacar un poquito también el tema biológico, un poquito más de repente, tal vez porque es un tema, el tema biológico del envejecimiento no se está abordando mucho en las actividades que se ven cotidianamente. Entonces sería importante también darle un poco más de espacio a la parte biológica, porque si no, no podemos tener una visión científica del envejecimiento si no estamos también pendientes del tema biológico, donde hay importantísimos profesionales que tal vez no sean gerontólogos, pero sin embargo nos dan evidencia científica. Y hay que recordar que la gerontología es ciencia, la gerontología es cultura. Bueno, esperamos que en unos minutos más ya estemos con Luz Zaragoza para iniciar el diálogo, pero seguiremos un poquito informándoles otros temas también que vamos a abordar. Por ejemplo, el día sábado 23 de septiembre tenemos el tema analizando la estructura de la intervención gerontológica. Vamos a hacer todo un análisis de todos los elementos que permiten el desarrollo de una acción gerontológica que sea, digamos, verdaderamente bien realizada, ¿no?, de manera profesional. Entonces, la intervención gerontológica será el gran tema del día 23 de septiembre en una actividad organizada por Vanguardia Gerontológica, o sea, por la unidad Vanguardia. Y tenemos también, recordemos que el 9, el coloquio, vamos a tener como invitado especial al doctor Pepe Valencia, de México, muy conocido médico también, y esa actividad corresponde justamente a la unidad de Vanguardia Gerontológica, así como también la del sábado 23, analizando la estructura de la intervención gerontológica. Y adelantándonos ya, porque va a ser un gran evento también que vendrá en el mes de octubre, el 21 de octubre, anoten, agenden, el 21 de octubre, el simposio La Visión Gerontológica. El simposio trata justamente del tema de cómo vemos la gerontología, cómo esa visión holística de la gerontología debidamente internalizada, ¿no es cierto?, para que nos permita a nosotros tener esa capacidad de poder desarrollar bien una actividad en pro de las personas mayores y en el estudio científico de la gerontología, en el avance, en la investigación, en todo. Entonces, el día 21 de octubre, con invitados especiales también muy importantes de varios países, entre ellos México, está Uruguay, Costa Rica, en fin, varios países que van a participar en este simposio, donde vamos a contar con varios expertos y entre ellos también los integrantes de la unidad
Vanguardia Gerontológica, que es la que organiza el simposio. Y ya falta muy poco para un aniversario más de la ahora Central Gerontológica Internacional. Son 10 años, ya serían 10 años en el mes de noviembre, y vamos a tener también unas actividades excelentes de gran nivel, sobre todo va a haber 3 días consecutivos con actividades de gran calidad, con grandes profesionales, que ustedes saben que la red internacional de la Central Gerontológica Internacional es muy importante. Y es más, por ejemplo, el congreso que recientemente ha realizado la Unidad Vanguardia, casi todos los participantes, los ponentes, ¿no? Casi diré yo más del 90%, son, casi el 90% creo que son, ya están integrados de alguna forma con la central, ¿no? Algunos ya son asociados en la central, otros simplemente son colaboradores internacionales a través de las redes, pero de todas maneras casi todos están vinculados a la Central Gerontológica Internacional. A ver, vamos nuevamente. Entonces, y también por eso es que hoy día también vamos a tener una reunión muy importante para las actividades que va a realizar la Unidad Vanguardia Gerontológica. Así es. Entonces, lo interesante del coloquio que vamos a desarrollar el próximo sábado, fíjense, es el próximo sábado 9 de septiembre, con el doctor Pepe Valencia y con el equipo de Vanguardia Gerontológica, va a tener mucha importancia. Hay muchas personas que hablan, bueno, generalmente en el concepto que se tiene del envejecimiento desde el punto de vista biológico de la misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, habla del envejecimiento básicamente como daños moleculares, principalmente, ¿no? Entonces, cuando uno dice, a veces uno piensa y dice, bueno, el envejecer es normal, el envejecer es algo natural, es correcto, por supuesto, el envejecimiento es algo natural, no es una enfermedad, nada de eso. Sin embargo, nosotros podemos vivir mejor, podemos vivir más y mejor. Y esos estudios ya se están realizando, hay toda una investigación con respecto a ello. Así como también hay muchos gerontólogos que se han especializado en los temas, en temas psicológicos. Bueno, me cerré el audio, así que les contaré entonces lo que dije. Simplemente decirles que el doctor Miguel Serrano, doctora María Blasco, tienen planteamientos con una base científica muy sólida, pero claro, hay que pensar en una cosa, no necesariamente un científico va a tener
una visión gerontológica. Pero lo importante aquí es que sí nos ve a una evidencia científica y sólida que nos ayude a comprender mejor el proceso de envejecimiento. Esa es la idea. Entonces, la idea no es decir, que como ellos son biólogos y no son gerontólogos, entonces no vale lo que ellos digan. No es así. Hay muchos científicos, muchas personas que pueden aportar mucho y no necesariamente son gerontólogos o están ligados al tema gerontológico, pero nos dan una base sólida para poder desarrollar. Y bien, por aquí también está nuestra compañera. Ya, muy bien. Hola Raiza, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, acá pues esperando que... No, hoy día no va a poder estar, no va a poder estar Luz. Si tú puedes abrir tu cámara sería fabuloso. Así que estábamos comentando Solo dame chance. sobre las actividades que ya están listas ya para hacer, ¿no? O sea, lo que ya lo que estábamos hablando, por ejemplo, del coloquio. El coloquio es el próximo sábado, ¿no es cierto? El próximo sábado. Entonces les estaba diciendo que también hay otro biólogo que yo también tuve la oportunidad de escucharlo, un biogerontólogo que, si bien es cierto, todos sabemos que el envejecimiento es algo natural, ¿no? Y que todos vamos a envejecer, eso está clarísimo, pero, sin embargo, estos estudios que se están haciendo sobre el tema del envejecimiento nos están planteando una situación en la que igual vamos a envejecer más lentamente y con mejor calidad. Más que nada en eso se está centrando los estudios. Nadie dice que va a ser inmortal. Acá nadie va a vivir para siempre, ni tampoco se va a rejuvenecer tanto que tiene 60 y va a parecer como de 20. Tampoco, esa cosa no, eso no, tampoco. Pues lo que estamos hablando en concreto es de que vamos a vivir mejor, con mejor calidad de vida, sí. Que vamos a vivir más años, sí. Ahora hay un tema Raiza bien interesante también, que se está también comentando mucho, que se dice que el ser humano tendría una programación aproximada, porque no hay nada todavía Sí, tan verificado. contundente, Sí, 120 años más o menos es lo que podría vivir una persona actualmente. Estamos hablando actualmente. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, antes la gente diría, ¿cuánto es la vida de una persona? 80. En otro, y si seguimos yendo más atrás, van a decir, las personas mueren normalmente a los 50 años. Entonces, así era. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se ha dado esto? Claro, una de las explicaciones que tiene que ver con la desaparición de muchas de las enfermedades infecciosas, ¿no? sí. La desaparición de muchas enfermedades infecciosas ha permitido que los seres humanos puedan vivir más, mucho más que antes. Antes se morían de enfermedades que hoy día ya ni siquiera existen o que ya están muy controladas, o sea que ya si te da, te ponen una inyección y al poco tiempo ya estás bien. Entonces eso quiere decir que el avance de la medicina ha tenido muchísimo que ver. ¿Cuál es el problema o la discusión que existe en todo caso? La discusión es que dicen que algunas personas, eh, que, bueno, científicos o no, no sé si son charlatanes o son científicos o doctores también, eh, dice que están en una tendencia a querer hacer negocio, ¿no? En Sí, base a la idea de que te van a rejuvenecer, de todo lo demás. Ahora, ahí está un punto polémico muy interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto, qué cosa es la realidad y qué es la ficción?
¿no es cierto? ¿Qué cosa se puede y qué no se puede? Entonces, ese es uno de los temas que vamos a tratar el sábado también, ¿no? Claro. Y también otra cosa, otra persona me dice, oye, Luigi, pero si todos, si eso es, no sabe lo que piensan algunas personas, que dice que como el envejecimiento es algo normal y que tiene que ser de todas maneras y que de todas maneras tenemos que morir, entonces lo que dicen es que no se debe hacer nada por eso. O sea, no, pero ¿para qué van a investigar más eso si es algo Algo que natural y así morir. tiene que ser? Ah, ¿te das cuenta? Ahorita te doy mi opinión. Yo digo una cosa, si el ser humano ha podido poco a poco aumentar su expectativa de vida, es porque algo se ha hecho, ¿no es cierto? Primeramente, se ha enfrentado a las enfermedades infecciosas. Ahora todavía quedan las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo se puede evitar que se produzcan ese tipo de enfermedades neurodegenerativas? Investigar ello. ¿No le parece importante? Por supuesto que sí. Si nosotros eh, podemos hacer que el envejecimiento sea más lento, ¿no? Se ralentice, y cosa que ya se da, porque hay muchísimas personas que han conseguido mejoras notables en su condición física, todo, pasando años adelante. O sea, decirme, por ejemplo, que una persona que porque ya tiene 5 años más, mira, vamos a poner un ejemplo allá. Una persona cumplió, o sea, tiene 5 años más, ya. Entonces tú lo que vas a pensar, cuando tú ves a esa persona después de 5 años, tú lo que vas a pensar es, lo voy a ver con más arrugas, lo voy a ver con más marcas, lo voy a ver con más lento, y de repente te encuentras que está mejor, que está más agilito. Entonces, ¿por qué sucede eso? Entonces, otro tema para investigar. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué una persona que hacía tal o cual cosa lo hacía muy bien, pero ahora lo hace mejor, habiendo pasado los años? Entonces, Claro. ¿qué señal es esa? ¿Cómo se debe interpretar eso? ¿Qué significa eso? Hay una parte de nosotros que se niega a envejecer, que se ha detenido. ¿Qué pasa ahí? Entonces, eso necesitan respuestas. Hay respuestas que nos tenemos que dar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no me parece que tampoco, y tampoco seamos hipócritas como seres humanos, más que ser hipócritas. Nosotros queremos vivir bien y bastante. Esa es la realidad. Yo no creo que una persona me diga tan hipócritamente y me diga, no, yo no quiero vivir mucho, o solamente quiero estar sanito y nada más. No, yo creo en el fondo de todo, el ser humano sigue en la conquista de la vida, ¿no? Quiere seguir arrancándole más a la vida. Entonces, y dudo mucho que eso sea algo sincero en todo caso. Si se diera la oportunidad de que uno pueda vivir mucho más tiempo de lo normal y sin Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Sin Alzheimer, o sea, sin Parkinson, sin eso. O sea, una condición física eh, relativamente buena como para que por lo menos te permita desarrollar tu autonomía como persona, ¿no es cierto? Que tener un cierto grado de independencia, ¿no? No de dependencia. Entonces, ese es un tema que, que tenemos que comenzar a pensar. Entonces, por ejemplo, dice que en los años 40, el promedio de vida, la expectativa de vida era de aproximadamente 50 años. Esa era la expectativa de vida. La expectativa de vida está llegando más o menos cerca a los 80 años ya. Entonces, ¿pero por qué es eso? Por las condiciones han mejorado, el tema de la medicina, pero también hay un tema personal también, claro, lógicamente, cada persona es diferente de otra, toda persona envejece diferente, todos envejecemos diferente. Es más,
nuestros órganos envejecen diferente. O sea, claro, es algo increíble. Es decir, yo puedo estar más envejecido en algún aspecto de mi organismo y en otros estoy como rejuvenecido. O sea, estoy, pero, ¿no? Entonces, eso también merece una explicación científica y válida, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué tenemos la heterogeneidad en el proceso de envejecimiento? No es solamente una cuestión de persona a persona, sino incluso dentro de nuestra propia persona. ¿Te das cuenta? Es decir, podemos estar con nuestros riñones más envejecidos que nuestro corazón, o viceversa, ¿no? O sea, es decir, que no existe, siempre, por eso se dice que el envejecimiento es un proceso muy complejo y que todavía encierra muchos misterios, muchas cosas por investigar. Entonces entendamos que como el envejecimiento se habla muchas veces de que es algo lineal, no es del todo claro tampoco eso de que es algo lineal, porque si bien es cierto, siempre envejecemos y por ahí aparecen las canas, la piel ya no es la misma, se marca y cosas así, pero de repente esta persona que su rostro se ha marcado y otras cosas, sin embargo, en otras cosas está muy bien, o sea, mejor dicho, no es que esté mal al tener arrugas, por supuesto, pero me refiero a que es como si no hubiera envejecido en ese aspecto, ¿no? O sea, claro, entonces yo digo, tú puedes tener una condición física excelente, así tengas arrugas. O sea, no hay una relación directa el hecho de que, tienes canas, tienes arrugas, entonces ya seguramente ya no das tampoco en el aspecto atlético, por ejemplo, ya no, pero no es así. Y por esa complejidad, por esa diversidad tan grande, es que es necesario abordar el envejecimiento de una manera seria y comenzar a dejar de lado esos tabúes ya, esos tabúes. Y además, esas personas que dicen que no, que para qué van a invertir dinero en la investigación del envejecimiento, si es algo natural, solamente vamos a buscar curar las enfermedades nada más, porque el envejecimiento no es una enfermedad, eso está correcto, todos sabemos que el envejecimiento no es una enfermedad, pero la humanidad aspira a vivir más y mejor, eso es verdad, y eso nadie lo puede negar, seríamos muy hipócritas. Y una de las cosas muy claras, y la misma Organización Mundial de la Salud, cuando la OMS hace planes de envejecimiento activo y saludable y todo lo demás, ¿qué es eso? En realidad es una lucha contra el envejecimiento también, pero lo que no está admitida del todo, ¿no? O sea, no es así como ese hombre que le quiere sacar dinero a la gente diciéndole que lo va a rejuvenecer. No, tampoco eso. Pero, pero sí es una forma de luchar contra el tiempo, de ganarle al tiempo, definitivamente. Y eso nadie lo puede negar. O sea, eso es cierto. ¿Por qué crees que lo dicen? Que estén activos, que hagan hábitos saludables. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando es de ganar más años, ¿no es cierto? Ganar más años y con calidad. Porque si obviamente, si tienes malos hábitos, hay personas, por ejemplo, que tienen genética, por genes, pues, tienden a vivir más años. Pero ¿cuál es el problema? Si la persona puede tener buenos genes para vivir más años, pero de repente está haciendo unos hábitos de vida que no son buenos, entonces está perdiendo puede perder esa capacidad, claro. O en todo caso, su calidad de vida podría lo va a traicionar. O sea, la calidad de vida va a bajar. Vas a vivir más años, pero con más enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es que es importante
tener claro esto de que, y después esas personas que dicen a veces, dicen, no, que para qué vamos a, hay un doctor que yo lo vi, lo leí, ahí lo leí, es un doctor muy conocido, no voy a entrar en polémica con él, así que no voy a, no voy a decir su nombre, pero este doctor dijo lo siguiente, dijo, no, que para qué se están tonteando con la gente si ya se sabe que todos envejecen y todos van a morir y nada más. Y, o sea, como diciendo pues que mejor no hagamos nada con respecto a ese tema, que ese tema no tiene ningún interés, no tiene ninguna prioridad. Eso es lo que quiso decir. Sin embargo, hay una cuestión y, y los biólogos te lo van a confirmar. ¿Y sabes qué cosa es? Si las cosas van, o sea, las cosas no van por separada, van juntas. Eso es lo que quiero que se entienda. Es decir, si, por ejemplo, se está haciendo un estudio para que las personas puedan vivir más, ojo, implica necesariamente mejorar su calidad de vida. Si no, de otro modo, no podría vivir más. Entonces, buenos hábitos. Si tienes malos hábitos, te vas a ir para abajo rápido. Entonces, acá la cuestión es ser así como se dice, sincero consigo mismo. Sí, todos, decir la verdad, sí, queremos vivir bastante tiempo, pero queremos vivir bien, no con demencia, ¿no? O con absoluta dependencia, que no podamos ni siquiera tomar decisiones por nosotros mismos. Eso no. Entonces, sí queremos vivir bien y queremos saber cómo se hace y qué investigaciones se han hecho y si estas investigaciones son válidas o no válidas y hasta qué punto serán o serán, no va a ser para nosotros obviamente, pero puede ser para los nietos o para los bisnietos, o las siguientes generaciones. Es más, ya se habla en este momento de personas que ya van a vivir 130 años. Ya nacieron, mejor dicho. Se dice que ya nacieron ya los que van a vivir 130 años. Y eso es porque ya están naciendo en este momento, en esta altura del desarrollo de la humanidad, de la tecnología y de todo, podría darse el caso. Así que por eso es que yo no estoy, no me pongo en ese plan de que no deberíamos hacer nada con el tema del envejecimiento porque es algo natural. Entonces, como es algo natural, pero cuando se define, se habla de daños, ¿no? Hay un temita ahí con el tema de los daños, ¿no? Cuando tú lees la definición de la OMS y habla de daños, ¿qué es lo que te hace pensar cuando te hablan de daños? Entonces, te hace pensar, entonces, ¿por qué no evitar esos daños? Entonces, ya te va a llevar a pensar, podemos reparar algunos daños. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Eso es lo que nos motiva cuando uno lee esa definición. Esa definición tal vez sea muy realista en el aspecto biológico, ¿no? Pero el envejecimiento no solamente es lo biológico, obviamente, es mucho más. Pero nos está diciendo claramente o sea, la parte, o sea, el tema biológico, como se dice, es algo que está todavía en pleno desarrollo. Mira, por ejemplo, ahorita, este tema de la medicina regenerativa, ¿no? Recién está empezando y ya están logrando cosas importantes. Si la medicina regenerativa, con mayor tecnología y años, se pueden lograr cosas increíbles. Ya es más, se está pensando que probablemente el Alzheimer podría ser abordado también desde ese punto regenerativo. Imagínate si se pudiera reparar, o sea, lograr que las neuronas, ¿no? Se puedan recuperar, por ejemplo, neuronas. Sería una cosa increíble. Pero yo pienso que eso se va a dar en algún momento de la historia. De repente no va a ser nuestra generación, pero lo va a hacer más adelante. O sea, yo creo que en algún momento se va a dar. Entonces,
Entonces, en ese sentido, incluso las enfermedades neurodegenerativas a las cuales no tienen todavía un tratamiento efectivo más que solamente paliativo, porque no se curan, pues, no se curan. Igual, o sea, el Alzheimer, tú puedes darle muchas medicaciones y cosas, y realmente lo que se progresa es muy poco, muy poco. Y al final la persona va a terminar de todas maneras abajo. O sea, no es nada, todavía no hemos logrado. O sea, en ese sentido, la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas todavía seguimos al pierde. Estamos perdiendo todavía. Porque solamente se habla de cosas paliativas, nada más, de mejorar la condición, para que dure más, hablan así, para que dure más, para que vivan. Imagínate, me pongo yo en el lugar de que yo fuera una persona con una enfermedad neurodegenerativa que ya no tiene cura, yo la verdad no quisiera que me alarguen la vida, la verdad que no. Yo quisiera que fallecer normal, proceso, que a mí no vengan con eso de que si tengo demencia, ¿para qué me van a alargar la vida? O sea, si no voy a tener ni siquiera autonomía, ¿no? ¿Para qué? Entonces, para estar todo como una persona totalmente dependiente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, uno puede tener discapacidad, claro, pero para la discapacidad hay soluciones, ¿no es cierto? Hoy en día existen muchas cuestiones de ortopedia, hay la silla de ruedas que tiene esa facilidad para, ¿no? Para manejarla. ¿Sabes? Que yo he visto personas con silla de ruedas y que no necesitan que nadie les ayude. Nada, se van así nomás con sus rueditas, alcanzan al cajero, pagan con su tarjeta y se acabó. Y normal. Entonces, lo importante es tener autonomía, ¿te das cuenta? La autonomía es el derecho esencial, básico de una persona. No tienes autonomía, ya no tienes, no tienes, ya qué cosa, ¿quién eres? Ya no eres nada ya, pues. No tienes autonomía, o sea, no puedes decidir nada por ti mismo. Entonces, yo creo que para mí el asunto de alargar la vida no es una cuestión de una cuestión de negocios, no. Yo creo que el alargar la vida viene amarrada con la salud, definitivamente. Es decir, a la medida que cuando hablamos de alargar la vida, estamos hablando de mejorar la salud. Y al mejorar la salud, definitivamente vamos a vivir mejor. Evitar las enfermedades que son producto de ¿qué? De malos hábitos. Hay muchísimas enfermedades que se deben a malos hábitos, montones, ¿eh? Enfermedades del hígado, del riñón y otros que son producto de eso, justamente, de un estilo de vida negativo. Y hemos visto que el dinero, ni así tengas millones de dólares, si tú has hecho una vida desastrosa, no esperes una larga vida. Pues. Ya nosotros, el caso de los actores de cine famosos que tienen millones de dólares que podrían pagar los tratamientos más costosos del mundo, se mueren. ¿Por qué? Y no se mueren, digamos, y se mueren por malos hábitos, en la mayoría de los casos. O sea, no mueren, o sea, porque, bueno, le da una enfermedad rara, una enfermedad, o de repente le da Alzheimer, bueno, está bien, pero no, pero ¿qué? ¿Han muerto? ¿Por qué? Porque han muerto, le da una enfermedad que tiene relación al vicio del alcohol o a las drogas, ¿no? Una alimentación desastrosa, con un nivel de obesidad alto, por ejemplo, todos este tipo de cosas te pueden llevar a un infarto en cualquier momento. Yo me acuerdo a un doctor en una conferencia en la cual yo asistí, él decía, con
de una forma muy directa, ¿no? Muy directa, decía, ¿sabe qué? Ahí con todo el término coloquial, decía, ser gordo, decía él, así dijo él, ser gordo es ser una bomba de tiempo, eso es lo que dijo. Y es verdad, o sea, yo he visto a una persona muy joven, que en ese momento debía tener unos 35 años, bien, como la famosa pancita, pues, ¿no? Bien panzoncito, y fumaba mucho cigarrillos y todo eso. Entonces, y resulta que le dio el infarto. Felizmente no fue fatal, no fue fatal, pero de todas maneras tuvieron que hacer una operación ya, y ese corazón ya está operado, ya tiene, no me acuerdo ahorita el nombre de lo que le ponen acá en el corazón, pero sea como fuere, ya le había hecho daño a su corazón. Y su padre falleció de algo similar. O sea, ya había una tendencia y ambos tenían hábitos similares. O sea, también es curioso, pero tenían hábitos similares. Entonces, tenemos que ver la parte que todos tenemos un talón de Aquiles, porque si no nunca moriríamos, seríamos inmortales. Todos tenemos un talón de Aquiles, es cierto, pero no como estas personas a veces ignorantes que dicen, bueno, no importa si de algo hay que morirse. Así dicen. No sé si no lo has escuchado alguna vez, seguramente, a alguien que ya ha dicho así, si algo debe morirse. Y dicen eso, ¿por qué? Porque en ese momento están comiendo comida chatarra, están tomando alcohol y todo eso. Entonces dicen, por ahí, pues algo hay que morirse, ¿no? Entonces, esa forma de pensar ya te imaginas, pues, a dónde lleva. Entonces, ni siquiera el actor más millonario del mundo se salva de una enfermedad producida por malos hábitos, malos hábitos. Hay enfermedades genéticas también raras, ¿no? Que lamentablemente ya son fatales, pero son pocas, son muy pocas. La gran mayoría son las enfermedades comunes. Entonces, vamos a tratar de entender la parte biológica. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque normalmente, siempre cuando hablamos de gerontología, siempre decimos biopsicosocial. Bueno, espiritual, le han agregado también ahora. Biopsicosocial, espiritual, correcto. Y sin embargo, a la hora que se comienza a tratar de hablar un poco más de gerontología, solamente me hablan de la parte psicosocial. ¿No? Nada más de esa parte. Y la otra parte no existe. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos de lado la parte biológica? No, todo es algo, es una visión holística. Y este tema, por eso, este tema de la visión holística es lo que vamos a ver también cuando desarrollemos el simposio, la visión gerontológica. ¿Qué cosa viene a ser la visión gerontológica? ¿Cómo la defino? Porque yo comencé con el tema. Si tú ves, si entras entra a Google Raiza y escribe la visión gerontológica, ahí vas a encontrar que está asociado conmigo también, ¿no? Ahí dice Luigi Vidal Rivas, porque yo escribí varias cosas sobre eso. Para mí, la visión gerontológica viene a ser el concepto internalizado del aspecto holístico de la gerontología. Es decir, cuando este conocimiento ya no es solamente una cuestión de hablar y de decir, o sea, yo ya sé lo que significa la gerontología, es seguir los psicosocial, ya sabe lo que es, o sea, pero en sus acciones, en lo que manifiesta, en lo que conversa, en lo que habla, en lo que comunica, no se contradice con eso que él dice que él comprende, que sabe. Entonces, por eso lo que se llama el proceso de internalización implica que el conocimiento se vuelve profundo, es un conocimiento profundo, es un conocimiento que podríamos decir que es un conocimiento real, ¿no? Porque tú preguntas a las personas qué cosa es la gerontología a 50 personas y probablemente las 50 personas te pueden responder correctamente, ¿no? Pero ¿qué pasa después?
a los pocos días, estas personas se van a manifestar de diferentes formas. Van a escribir, se van a comunicar con la gente, van a realizar determinadas acciones y te vas a dar cuenta de que qué poca importancia tenía el hecho de que ellos definieran lo que era la gerontología, porque no la tenía, pero no lo tenían acá, no era parte de sí mismo, no estaba dentro de uno mismo. Por eso, para tener una posición verdaderamente antiedadista, bien lograda, tienes que tener visión gerontológica. Si no tienes visión gerontológica, tampoco vas a poder ser un buen antiedadista, porque ya hemos visto personas, por ejemplo, que hablan mucho en contra del edadismo y que, sin embargo, los conceptos que manifiestan muchas veces son contradictorios, ¿no? O estamos utilizando palabras que son edadistas, o simplemente estamos generalizando. O sea que hay muchas cosas por solucionar. Y cuando yo estaba en el Congreso, y me dio mucho gusto también que una persona que estuvo en el Congreso se unió a la Central Gerontológica Internacional, me dio muchísimo gusto, de la Magíster Maribel León, que hemos entrevistado, ¿no? Y realmente qué notable persona, qué bien y qué satisfacción que personas como ella. Y ella fue una de las más entusiastas justamente cuando yo desarrollé mi ponencia, ¿no? Le gustó bastante. Entonces me dijo, sí, o sea, me lo dijo por el chat, ¿no? Por el chat. Y no es un tema muy, a pesar de que no era un tema muy popular, no es esos temas que todo el mundo quiere escuchar. No, la gente a veces no le quiere dar mucha importancia a ese tema y deberían hacerlo. Deberían hacerlo. O sea, ¿cómo realmente vamos a lograr que nuestro conocimiento sea como un instrumento de acción? Es decir, tenemos que entender que el conocimiento no es algo que se dice nada más, ah, sí, es esto o es el otro. No, el conocimiento es algo que se actúa, es algo que se practica, que ya está como parte de nosotros mismos cada día. Eso hay que entender. Por eso es importante este simposio que vamos a contar ese día con la participación de varios destacados profesionales latinoamericanos. Así que va a estar muy, muy bueno también, muy interesante. Así que no dejemos de lado la parte biológica, porque si no, no vamos a comprender lo que es realmente la gerontología, lo que es el envejecimiento principalmente. La vez pasada hicimos un gran debate con el tema del envejecimiento, cuando las personas hablaban sobre, por ejemplo, lo que significaba, que decían que el envejecimiento comenzaba cuando naces y todas esas cosas, cuando lo que yo siempre voy a decir lo siguiente: si hay algo que no está comprobado fehacientemente de manera científica, con una validación científica que me lo garantice, yo no voy a decir ni sí ni no, simplemente no puedo afirmar eso. O sea, esa es la respuesta. Si alguna persona me dice, que Luis, que sí, que envejecemos desde que nacemos, ¿dónde están las pruebas científicas? Sustento. Para mí, yo puedo decir que no sé. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna evidencia de que eso sea cierto. Es más, tengo evidencias en contra, más bien, de gente que me está diciendo que no es así. Entonces la idea es, hay que tener una mentalidad abierta también, Raiza. Por ejemplo, o sea, es cierto que es bueno, ¿sabes qué? Comprender al otro. O sea, a ese que está mal o que es contrario a lo que nosotros afirmamos, hay que tratar de entenderlo. Ese es básico, es muy importante.
aquel que va en contra, o sea, en contra de la corriente, o simplemente que dice algo polémico, hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que entenderlo, hay que escucharlo. Porque de esa forma vamos a poder comprender por qué es que las personas comunican lo que comunican, dicen lo que dicen, hacen lo que hacen, lo vamos a poder comprender. Entonces es importante que las posiciones contrarias también sean analizadas de una manera adecuada. ¿Ves? Eso sí, es importante. Por eso es que lo que quiero que ese coloquio que por lo menos debería llevar a... Lo importante de este coloquio, la cuestión del coloquio no es que logremos la verdad absoluta. No, no. Lo que queremos nosotros es simplemente dejar claro qué es lo que está ya bastante establecido claramente como real, como científico, como verdadero, ¿no es cierto? Ir tomando en cuenta eso y esa manera estimar cuál es lo que realmente es válido, nada más. Pero entonces, como te digo, ahora estamos otra vez con el tema de ya nos quedan pocos minutos. En esos pocos minutos que quedan, estaba pensando yo en los temas políticos. Hay muchos cuando digo temas políticos, no necesariamente estoy hablando de partidos políticos, no. Yo me refiero también a temas, por ejemplo, que tienen una cuestión ideológica de fondo, ¿no? O sea, es decir, que dicen, o sea, ellos en realidad, los argumentos de estas personas se basan, digamos, en algo que tiene que ser. O sea, mejor dicho, algo que tiene que ser. O sea, no, que es el momento, que ya deberíamos hacerlo, que hay la necesidad de que sea esto. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que yo a veces he creado esta frasecita, a veces que le he puesto yo, que digo mentiras convenientes, ¿no? Mentiras convenientes. Es decir, hay que hablar esta forma porque es necesario, dice. Muéstrame la necesidad, pues entonces. ¿Cuál es la necesidad de que yo tenga que decir vejeces? No encuentro ninguna necesidad de decir vejez. Por el contrario, yo quiero tratar de ser más pulcro en el lenguaje, ¿no? Sobre todo cuando me voy a enfocar a un tema científico, tengo que ser más técnico, más preciso, más exacto. Entonces, eso es lo que quiero Entonces, yo estoy tratando también de entender el otro lado. Estoy tratando de comprenderlos. Yo creo que ellos se han ideologizado mucho. Entonces dicen, ¿sabes qué? No, ya es tiempo de que tengamos que decir vejeces, que tenemos que decir esto, que tenemos que decir el otro. Pero esto no ayuda en el sentido de que la gerontología la veamos de una manera más científica, más sólida. No es así. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces vamos a recordarles a todos, amigos, que el día martes tendremos un nuevo diálogo gerontológico, ¿no? Con Raiza Morales en el programa de los martes. Ahí sí, el programa de los martes. Después también ya estamos, el 4, pues el día, antes de esto, el día 4, ahorita quiero ver todavía nos quedan unos minutos para poder decir cuáles son lo que viene, lo que ya está, a ver, acá está. Muy bien, sí, el lunes 4 tenemos la participación de la psicóloga mexicana Silvia Tapia con el tema La narrativa como herramienta para entender tu historia de vida. Interesante tema a desarrollar por la licenciada Silvia Tapia. Y el martes, como siempre, el programa gerontológico. El jueves 7 de septiembre tendremos la Red Internacional 2 está invitando a participar en la exposición que yo voy a realizar, que se llama
redes sociales, posicionamiento e información gerontológica. Esta exposición va a ser muy práctica porque va a señalar la forma adecuada, cómo debemos manejarnos en las redes sociales si queremos colaborar, por ejemplo, con la promoción adecuada de las personas mayores, de una cultura gerontológica. El uso de las redes sociales es muy importante. Hoy en día no podemos dejarla de lado, pero también va a haber algunos detalles técnicos y algunas cuestiones críticas que también hay que ir desnudando y explicando también ese día. Ese día va a ser el día 7, sí, efectivamente 7 de septiembre, y el sábado, el próximo sábado, es ya el esperado coloquio Los misterios del envejecimiento. Así que el 23 de septiembre tenemos el conversatorio analizando la estructura de la intervención gerontológica. Ese es el título. Analizando la estructura de la intervención gerontológica, que es el 23 de septiembre. Y para finalizar la información, el 21 de octubre, ya saben, el simposio La visión gerontológica, y de esa manera ya estamos pues en los últimos minutos del programa. A ver, vamos a ver, quiero ver, nos quedan todavía 4 minutos, vamos a ver si se puede ver o no lo tenemos todavía en pantalla. Bueno, sí, también hoy día vamos a tener una importante reunión de trabajo con el Grupo Vanguardia Gerontológica para ir avanzando con las nuevas actividades que se van a ir realizando. Muy bien, entonces, de esta manera terminamos el programa sabatino y nos estamos viendo nuevamente el día lunes en la actividad de la coordinación de psicología con la licenciada Silvia Tapia. Hasta pronto.